podemos hablar de sanciones que pueden llevar décadas por cubrir, ¿no? Que pueden corresponderse a ingresos de décadas. Hablaríamos, para el caso de México, de millones y millones de pesos, ¿no? Entonces, en esa balanza equilibrio-costo, partamos del costo básico, ¿no? Me costaría más no tenerlo y seguir realizando actividades a ciegas que organizarme para implementarlo de forma gradual en mi organización, de forma que me permita donde hubo también un consenso absoluto de ustedes, ¿no? Actuar con humildad y es reconocer, primero, que aun cuando lleve mucho tiempo en mi organización, quizás no la conozca por completo, y para ello debo hacer un análisis exhaustivo, un análisis profundo, y luego es hacer. Entonces aquí llegamos a uno de los principales puntos de inicio también de la implementación de un modelo. Hablamos de traernos el apoyo de la alta dirección, hablamos también de trabajar con temas culturales y éticos, y hablamos también de conocer que eso no es más que establecer el contexto de nuestra organización, dónde labora nuestra organización, qué actividades económicas realiza, cuáles son sus puntos de contacto con áreas de riesgo, por ende, realizar una evaluación de riesgos. Y tratándose de la evaluación de riesgos, ¿cómo se hace una evaluación de riesgos? ¿Qué comprende una evaluación de riesgos? ¿Qué resultado nos va a llevar? ¿Y cuál es la utilidad de esa evaluación para el sistema muy chico o muy grande que queramos implementar? Nadia, adelante, Gabino, Gabriel. Ustedes digan quién quiere empezar. Nadia, si quieres, pues bueno. Sí, gracias. Bueno, parte de la evaluación de riesgos es conocer cada una de tus áreas, los procesos a los que se ve sometido de manera cotidiana, cuáles son los riesgos a los que está expuesto, y bueno, con base a esto, una vez que lo detectaste, vas pudiendo implementar las políticas, los lineamientos necesarios para reducir este riesgo o eliminarlo de tajo. Obviamente, pues es ir conociendo realmente procesos, procedimientos, la operación diaria, y ya una vez que tienes todo este conocimiento es que puedes dar el siguiente paso a ver cuál va a ser la implementación que requieres para la reducción del riesgo. Gabriel, adelante. Gracias, Nadia. Sí, totalmente. Yo creo que Nadia lo dijo muy bien. Yo seguiría a la mejor con algunos de los temas que en materia penal se vuelven relevantes. La identificación de los factores que exponen a la empresa a los riesgos penales. Yo por lo menos recomendaría 3 factores que tendrían que estar analizados en la matriz de riesgo. Los medios comisivos, por ejemplo. O sea, si hablamos del delito de lavado de dinero, ¿no? Pues evidentemente los recursos financieros, o sea, cómo nos exponen los recursos financieros. Si hablamos del delito fiscal, por ejemplo, bueno, cómo nos están exponiendo, por ejemplo, la contratación o la subcontratación, ahora tan de moda en México, de personal, o sea, ¿nos expone o no nos expone? Entonces, los medios comisivos muy importantes. Luego, algo que es propio del análisis de riesgo penal son los autores del delito. O sea, tengo dentro de mi organización personas físicas que puedan cometer por sí mismas delitos a mi nombre, por mi cuenta, en mi beneficio, con los medios materiales que proporciono. La respuesta siempre es sí. Entonces, identificar en la matriz de riesgos cuáles son los posibles autores materiales. En algunas ocasiones van a ser empleados propios, pero luego nos vamos a dar cuenta que algunos riesgos altos a los que estamos expuestos, los autores materiales no están bajo nuestro control porque son de un prestador de servicios, ¿no? Y finalmente, y esto es muy relevante a mí, yo siempre lo recomiendo, yo creo que son de las características que distinguen al análisis de riesgo de compliance general del compliance penal, es el autor detrás del autor. Esto es fundamental en el tema de las empresas, o sea, hablar de la autoría mediata y quién es el autor mediato, ¿no?, que está exponiendo la organización. Y yo me he dado cuenta en la práctica que esto es a veces quizá lo más relevante, no tanto los empleados, ¿saben?, los colaboradores operativos, sino a veces el autor detrás de esas personas que tiene el conocimiento sobre el riesgo penal, que acepta la operación y que gira instrucciones para que se lleven a cabo operaciones que son penalmente relevantes. Los 3 factores yo diría que habría que tener en nuestra matriz de riesgo. Repito, medios comisivos,
relacionados con los delitos que están listados, que son imputables a la persona jurídica de contrario a los procesos que Nadia ya nos dijo. Los autores materiales son propios de la organización, son terceros, y los autores mediatos, a quienes están detrás de estos autores, y luego de ahí ya podríamos, con todo esto podríamos sacar un análisis, una valoración de riesgo inherente, nada más por nuestra operación y por tener estos medios comisivos y estas personas, ¿a qué estamos expuestos? Y así lo podemos contrastar contra el catálogo de delitos. Ya después podríamos hablar un poco del riesgo residual, dependiendo de cómo tenemos estos controles para aplicarlos justamente a las 3 variables. Y creo que a veces el error es que solamente aplicamos controles para el medio comisivo, ¿no? Se nos olvida que hay personas que en materia penal lo relevante, sí, por supuesto, son las armas, son las sustancias, es el dinero, pero lo más relevante en materia penal es el elemento subjetivo que solamente se lo vamos a poder atribuir a personas físicas, quienes son autores materiales, quienes realicen por sí mismos la conducta delictiva y quienes están arriba de ellos y dando instrucciones. Por eso hablaba yo al principio de la importancia de estos casos históricos, como es el caso de IG Farben. Solamente lo que interesaba en la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, pues no era procesar a los soldados, correcto, o a los empleados. Lo que interesaba procesar era quienes estuvieron atrás girando instrucciones para cometer estos actos de lesa humanidad. Entonces yo creo que hay algunos temas ahí, digamos, de cómo yo abordaría el análisis de riesgo, además de lo que Nadia dijo, que tiene toda la razón. En mi caso, bueno, más que en mi caso, creo que un punto importante dentro de ese reconocimiento de capacidades y alcances es, si voy a desarrollar un sistema de gestión de cumplimiento penal, tendría forzosamente que apoyarme en un asesor externo, especialista en la materia. ¿Por qué? Porque una parte fundamental, y ahorita toco un poquito el tema de evaluación de riesgo, pero una parte fundamental de los sistemas de compliance no es solamente el decir, pues, tengo mi manual, tengo mi política, tengo la estructura, tengo la aprobación y el empuje de liderazgo, tengo los recursos económicos, digo, en un escenario ideal, ¿cierto? Pero una parte fundamental es la recolección de evidencia, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque es muy común que alguien, oficial de cumplimiento, director jurídico, y sobre todo, como bien dijo Francisco, si somos de la generación del siglo pasado, ¿sí? Y sobre todo hablando del nuevo sistema penal acusatorio, pues ya lo que aprendimos mucho de derecho penal, y sobre todo transmitido al litigio y para que pueda ser eficiente, a lo mejor las evidencias que yo creo que son las importantes ya no lo son. Ya la configuración de una carpeta ya es radicalmente distinta como la conocimos. Entonces, de poco o de nada me va a servir desarrollar un sistema de cumplimiento penal bajo las bases si no tengo ese apoyo del asesor externo especialista. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier sistema de gestión tendrá que ir en términos de cómo evitar o mitigar los impactos. Entonces, ahora bien, ¿cómo los determino esos impactos? ¿Cómo realizo mi evaluación de riesgo? Yo sugeriría segmentar la empresa. Evidentemente, el impacto o el riesgo va en función al producto o servicio que nosotros elaboremos. Va en función a los stakeholders o actores que rodean el desarrollo de la empresa. Identificar si tengo factores internos o externos. Pero de toda suerte, lo importante es segmentar la empresa, porque habrá áreas de la empresa, dependiendo del tamaño, obviamente, que generen más riesgos que otras. Entonces, para no meter todo en una misma bolsita, pues habrá que segmentar. Entonces, la identificación, eso es por principio para identificar dónde se están generando o dónde se están incubando tus mayores riesgos.
Entonces, si como bien dijo Gabriel, si son riesgos inherentes o riesgos residuales, ¿sí? Y darle un tratamiento segmentado al riesgo, porque dependerá de la criticidad del riesgo para entonces darle un tratamiento diferenciado. Es decir, si se puede minimizar, primero, si se puede aceptar, ¿sí? Eso dependerá cada empresa del apetito que tenga sobre el riesgo. Primero, entonces, si se puede aceptar, y si se puede aceptar, entonces, ¿cómo lo minimizamos? ¿Sí? Si lo podemos evitar y cómo lo transmitimos. Esos 4 puntos fundamentales: aceptar, evitar, transferir y minimizar. ¿Sí? Insisto, dependiendo de los niveles y tipos de riesgo. Pero creo que esa evaluación que tú hagas inicial te dará o te deberá de dar como resultado, como producto, como entregable, dónde se te generan los riesgos y de qué tamaño son. Y luego ya podrás darle el manejo adecuado.